Alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar la sesión 2 o el tema número 2 en la clase de Ciencias Sociales a través de esta plataforma virtual. Y el tema que nos convoca ahora es justamente las revoluciones liberales durante el siglo XIX. Pero recordemos que en la clase pasada hicimos el tema de la restauración monárquica, que fue un intento de las potencias europeas después de 1814 de buscar imponer o restaurar nuevamente las monarquías absolutas que habían sido derrotadas, que se había iniciado justamente a través de la Revolución Francesa en el año 1789 y que luego Napoleón Bonaparte en su expansión en Europa también llevó consigo justamente estas ideas liberales, pero también recordar que Napoleón Bonaparte fue derrotado en 1814 y a partir de esa fecha las grandes potencias europeas aprovecharon para reunirse en el famoso Congreso de Viena, formar la Santa Alianza y buscar restituir o restaurar nuevamente las monarquías absolutas en Europa. Pero estas no tuvieron éxito, al contrario, tuvieron muchas deficiencias, muchos problemas, lo que provocó que se llevaran más adelante las revoluciones liberales. Tenemos la revolución liberal de 1820, la revolución liberal de 1830 y la de 1848, que se dieron en diferentes países de Europa. Por lo que les pido pongan mucha atención al video que presentamos o a los videos que presentamos que resumen, que explican estas revoluciones para que ustedes luego puedan responder correctamente las preguntas e interrogantes que se han planteado en la ficha de trabajo. Así que los invito a observar y escuchar con mucha atención los siguientes videos. A pesar de la restauración del absolutismo en Europa, las ideas del liberalismo y el nacionalismo fueron propagándose y triunfando en la Europa del siglo XIX. Ambas fueron ganando terreno lenta y costosamente, defendida por los partidos políticos que reivindicaron las conquistas de la Revolución Francesa. Las revoluciones liberales y nacionalistas no pueden separarse. En algunos países los intentos revolucionarios eran solamente liberales, trataban de sustituir una monarquía absoluta por un gobierno constitucional. En otros casos, los revolucionarios luchaban a la vez por conseguir la independencia y unidad de sus naciones y un régimen liberal. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el gran acontecimiento de este siglo XIX en Europa será el nacimiento de dos nuevos países que jugarán un papel decisivo en los grandes conflictos internacionales: Italia y Alemania. El famoso cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, simboliza perfectamente lo que fueron las revoluciones liberales de la primera mitad del siglo XIX. Un pueblo de todas condiciones lucha junto con una barricada contra el antiguo régimen. El símbolo femenino que une a burgueses, obreros, desempleados, soldados, es la libertad, que con su impulso marca la senda que hay que seguir. Una libertad que no es un regalo del cielo, ni una concesión de los monarcas absolutistas. Hay que ganarla con las armas, como la que lleva la mujer en su mano izquierda, y la libertad tiene sus mártires, los caídos en las barricadas. El antiguo régimen no cayó en Europa de una manera puntual. Hicieron falta oleadas revolucionarias en muchos países y bastantes intentos fracasados para que finalmente el liberalismo se impusiera como nueva forma de organización en la mayor parte de los países europeos. Durante la primera mitad del siglo XIX se produjeron en Europa una serie de oleadas revolucionarias contra el absolutismo. Las más destacadas fueron las de 1820, 1830 y 1848. La oleada revolucionaria liberal de 1820 se inicia en España con el levantamiento del coronel Riego contra el absolutismo del rey Fernando VII y da origen al trienio liberal 1820-1823. La debilidad de la burguesía en España empujó al ejército, con escaso respaldo popular, a pronunciarse contra el rey absolutista e intentar una monarquía constitucional. Posteriormente, las revueltas se extendieron por los países mediterráneos: Piamonte, Reino de las Dos Sicilias, y Portugal, donde los reyes se vieron obligados a aceptar una constitución.
Momentáneamente triunfan en algunos países. Sin embargo, en los años 20 la Santa Alianza estaba en su apogeo y los monarcas absolutistas del resto de Europa enviaron tropas que ayudaron a los reyes en apuros a someter a los rebeldes y recuperar su poder absoluto. La primera oleada revolucionaria contra el absolutismo fue liquidada sin que se consiguieran avances en ninguno de los territorios donde estalló, pero era solo la primera batalla de una guerra que iba a ser larga. Las revoluciones nacionalistas en 1820 se produjeron en Grecia y en las colonias americanas de España. En 1822, el Imperio Otomano reconoció la independencia de Grecia tras una guerra que duró casi una década. En las colonias americanas españolas, los colonos se negaron a reconocer el poder absoluto de Fernando VII e iniciaron su propio proceso de independencia, muy inspirado en el de los colonos ingleses de Norteamérica. Muchas de estas colonias se convirtieron en repúblicas. Los movimientos revolucionarios liberales de 1830 estallaron en París. En la capital francesa, una revuelta popular contra el rey absolutista Carlos X, que gobernaba saltándose la Constitución, y pronto se extendió por todo el país. A la crisis política hay que añadir la miseria y el hambre de la población por las sucesivas crisis agrícolas y la crisis financiera que perjudicaba a los liberales. Gran parte de las revueltas eran promovidas por sociedades secretas, masones, carbonarios, con fuerte presencia entre los oficiales de los ejércitos, muy ligadas al liberalismo que pretendían derribar la tiranía de los reyes. El triunfo de las revueltas y la derrota de las tropas monárquicas hicieron que Carlos X abandonara Francia y se proclamara a su pariente Luis Felipe de Orleans rey constitucional. La burguesía moderada tomó el control de los acontecimientos para impedir que el pueblo más humilde se saliera del tiesto, como había pasado en la primera revolución. Con el triunfo de la Revolución de 1830, el liberalismo quedó afianzado en Francia, donde ya nunca se volvería al absolutismo y al antiguo régimen. En cambio, fueron aplastados por los gobiernos absolutistas los estallidos revolucionarios en Sajonia, Hannover y estados pontificios. Las revoluciones nacionalistas más destacadas en 1830 se produjo en Bélgica. El Reino de Holanda reconoció la independencia de Bélgica. En cambio, fue un fracaso en Polonia, que intentaba separarse de Rusia. Los movimientos revolucionarios de 1848, también conocidos como la Primavera de los Pueblos, tienen también su origen en Francia y posteriormente se extendieron a Württemberg, Baviera, Reino de las Dos Sicilias, Piamonte, estados pontificios, Prusia y Austria principalmente. A ello contribuyeron dos causas fundamentales: la radicalización de las ideas liberales en las clases bajas o pueblo y la crisis económica debido a las malas cosechas sucesivas. Los levantamientos revolucionarios fueron esta vez de carácter democrático. Reclamaron sufragio universal frente al censitario, soberanía popular frente a la nacional. La soberanía había sido ejercida por unos pocos, la burguesía, reducción de las desigualdades económicas y establecimiento de la república como forma de gobierno. A ello hay que añadir, como detonante de las revoluciones, la crisis económica, el paro y el aumento de los desesperados. En Francia, la revolución de 1848 consiguió que abdicara el rey Luis Felipe de Orleans y se proclamara la Segunda República. La pequeña burguesía tuvo miedo de que la situación se descontrolara, como ocurrió años atrás con los jacobinos, y se unió a la mediana y alta burguesía, con lo cual la república estuvo controlada por la alta burguesía. Tras las elecciones fue elegido presidente Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte, quien, imitando a su tío, pronto se proclamó emperador de Francia con el nombre de Napoleón III. El recuerdo de Napoleón calmó a las clases populares. En Italia, Prusia y Austria, los reyes aceptaron una monarquía constitucional y un liberalismo moderado.
Las revoluciones nacionalistas más destacadas de 1848 fueron las del Imperio Austrohúngaro, que sufrió muchas revueltas, pero todas fracasaron, y las de Italia y Alemania, que no lograron unificarse. Habría que esperar a 1859 para que el reino de Piamonte lidere la unificación de Italia y Prusia la unificación de Alemania. Las oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848 tuvieron consecuencias políticas. Se pasa del absolutismo al liberalismo y se reorganiza el mapa de Europa con el nacimiento de nuevos estados. Consecuencias sociales: garantizó el poder de la burguesía. Los sufragios censitarios garantizan el poder de la burguesía hasta las revoluciones de 1848. Se pasa de la sociedad estamental basada en privilegios a la sociedad de clases o clasista basada en la riqueza, y tiene lugar la aparición del proletariado. Consecuencias económicas: se implanta el liberalismo y la propiedad privada, y consecuencias jurídicas: aparecen las constituciones para regular la forma política y se pasa a una sociedad de derechos recogidos en la Constitución. Como habíamos indicado, vamos a desarrollar las revoluciones del siglo XIX. Las revoluciones fueron movimientos de los sectores de las personas del tercer estado, o el pueblo en otras palabras. En 1820 surgieron movimientos que cuestionaron el Congreso de Viena, formando la defensa del liberalismo, el despertar del nacionalismo y las protestas sociales, o el socialismo. Justamente eso nos va a llevar a reconocer tipos de revoluciones durante este periodo. Tenemos la liberal democrática, la radical democrática y por supuesto también tenemos la socialista. La liberal democrática representaba los intereses de la alta burguesía y la clase media, mientras que la radical democrática representaba los intereses de la baja burguesía y personas intelectuales, y la socialista representaba los intereses de los trabajadores de las ciudades. Continuemos. La revolución de 1830, el rey de Francia, Carlos X, impuso una monarquía en Francia, nuevamente, revocó la Constitución de 1814 y esto provocó una revuelta de estudiantes y obreros quienes se enfrentaron contra el rey durante 2 días. Esto provocó que fuera destituido y reemplazado por Luis Felipe de Orleans. Continuamos. Otras revoluciones en Europa se dieron en Bélgica, Polonia e Italia. Revisemos la de Bélgica rápidamente. En 1830 en Bruselas se dio un movimiento nacional en busca de la libertad, comandada por Leopoldo Sajonia. Mientras que en Polonia, en noviembre de 1830, los nacionalistas polacos se enfrentaron contra Rusia, fracasando por falta de apoyo. Y en Italia se dieron levantamientos liberales en Parma, Modena y Romaña, siendo detenidos por tropas austriacas. Luego tenemos la revolución de 1848. Los ciudadanos de Francia empezaron a exigir libertades políticas. Luis Felipe abandonó el cargo y se creó la Constitución de 1848. El cargo quedó en manos de Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, e impuso el imperio en 1852. Muy bien, ojalá se les haya servido la introducción al tema de los movimientos liberales, los videos que hemos escuchado y observado, y por supuesto la ficha de trabajo y los anexos correspondientes para que puedan responder correctamente las interrogantes. Así que les deseo mucha suerte y nos vemos hasta la próxima clase.